Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Este es mi punto de vista y gracias le doy a usted por ver este video. Vamos a hablar un poco de política y cosas peores. A mí me gusta tanto la política, me apasiona porque la política es producto de las relaciones humanas, es producto del hombre mismo. La política no es más que conveniencia y llegado el momento también a concordancia, coordinación, diálogo, conciliación. Y cuando no hay conciliación, se acaba la política. Yo soy de los que he estado criticando al señor presidente de la República, como dicen ahora, con todo respeto, para que no se vea mal, ni se oiga mal. Pero es que en realidad no me convence su forma de gobernar. Él trata a toda costa de hacer lo contrario de lo que se ha venido haciendo desde hace 32 años, cuando se implantó el neoliberalismo aquí en México, la libertad de empresa y la globalización económica, entendiendo por globalización que México ya no solamente tenía relaciones entre los mismos mexicanos, sino con otros países, porque otros países le demandaban a México las mercancías o los servicios que se producen aquí en México, y México a su vez demanda productos y servicios que en otros países se generan o se producen. Por tanto, ese es el neoliberalismo. Nosotros, ningún país, ni en México mismo, ni en Estados Unidos mismos, se consideran un país autosuficiente. Requieren de otros países que generan un tipo de producto, y ese producto han logrado hacerlo tan especializado que lo venden más barato. Y la idea ahorita es, así como el comerciante se establece en un lugar de una colonia para vender, compra un producto y lo vende aquí, y quiere vender y quiere obtener utilidades, así también los países dan las condiciones necesarias para que un país pueda importar o pueda exportar a otros países o importar de otros países. Y el señor AMLO está haciendo lo contrario. Fíjese, les empezó a pegar a los constructores y dueños de lo que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Les está pegando porque él es, y lo digo y lo afirmo, el que le está pegando a los empresarios allá en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con los profesorcetes de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación. No es el sindicato, es la coordinadora. Están tapando hace un mes los rieles del ferrocarril, porque ahí es donde llega demasiada mercancía que se distribuye a otros lugares del estado. Entonces, se está haciendo ahí un problema político, económico, de tal manera que a México ya no lo van a considerar un país serio al que se deben de mandar mercancías, porque pues no se distribuyen. Cada loco que se le ocurre taponear, así como roban y se permite robar la gasolina. ¿Y en qué país o en qué gobernante ha visto usted que tenga que pedirle consejo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que le digan qué hacer con el ejército y los policías, porque no lo vayan a considerar como un represor? Me hierve el buche, señores. Entonces el señor AMLO está haciendo lo contrario de lo que antes hacía, de trabajar con libertad, de darle libertad a los empresarios a que pudieran hacer circular sus mercancías a todo lo largo y ancho del país. El señor AMLO está haciendo todo lo contrario. Él no quiere que haya libertad de comercio, libertad de industrialización, libertad de contratación, porque hasta ahora está presionando para que las madres de familia que por necesidad de ir a trabajar tienen que dejar a sus niños en alguna guardería o en alguna estancia infantil, el señor está diciendo, no, yo no quiero ya pagarles a los dueños o propietarios de esas estancias infantiles, le voy a dar el dinero a las madres de familia directamente, 1,600 pesos, 800 pesos por mes, 1,600 pesos por bimestre, y que ellas paguen a quien quieran. Inclusive están ya metiendo a los abuelitos
diciendo él que con los abuelitos están más que bien cuidados. Sí es cierto, cuando un abuelito está joven y está bien sanamente, pues puede ser que el abuelito aquel le interese cuidar a sus nietecitos. Pero para mí que el 60-70% de los abuelitos ya están cansados, ya no quieren cuidar a nadie, ni pueden porque están para que los cuiden. Entonces, el problema está en que, ¿por qué el Señor quiere intervenir en la vida familiar? Ya no existe entonces libertad de que si yo quiero dejar a mi hijo con el vecino en la estancia infantil o quien sea, ya no puedo hacerlo porque el Señor dice en dónde debo dejarlo. ¿Que no hay libertad ya entonces? Entonces, por eso me he dedicado a criticar a este señor López Obrador, porque para mí no sabe gobernar. Es que dice las verdades, sí, pero hay que decir las verdades con delicadeza, no a lo bruto. Porque si es a lo bruto, vas a ofender a todo el mundo. Y como que el Señor le interesa mucho ofender, porque le llaman a los dueños de periódicos y televisoras, chairo, les dice gente fifí. Y yo creo que a nadie le gusta que le digan ninguna ofensa. En fin, el neoliberalismo está cayendo en México. Ya no quieren que haya neoliberalismo. Entonces, ¿cómo se llama cuando ya no hay libertad? Cuando se cercena esa libertad, pues fíjese que se le llama, aquí en China se le llama comunismo, o se le llama socialismo, de tal manera que cuando dicen, esto no es ya de los empresarios, es de todos ustedes mexicanos, el petróleo es de todos los mexicanos, o como cuando dicen, esta plaza es de todos los ciudadanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y una vez se me ocurrió irme muy de mañanita y decir, ¿cuál es el pedacito de plaza que es mío? Y pues no hubo nadie que me dijera cuál era el pedacito de plaza que me corresponde, como no es ningún pedazo de petróleo ni de gasolina que me toque en los ductos, porque si no me van a decir que genero el huachicoleo. Pero qué bueno, más vale convertirse en huachicolero, o en nini, o en mujer madre soltera, porque les van a pagar más, o en convertirme en chofer de gasolina a través de esos camiones tanque que por cierto no han llegado de Estados Unidos a México y no sabemos dónde han quedado. Total que, oye Humberto, ¿te van a hacer caso de tanto criticar a AMLO? No lo sé, pero puede ser que Dios se apiade de mí, de mi solitaria intención de quitar a los que no saben gobernar, y cada día nos dan muestras de sus nefastas intenciones. ¿Quién sabe si me harán caso? A lo mejor me sucede lo que aquel pajarito, que en el bosque había nacido y había vivido toda su vida, y un día se desató un tremendo fuego en el bosque que estaba quemando grandes extensiones de terreno. Todos los animales del bosque huyeron, leones, leopardos, osos, etc. Huyeron, y el pajarito, pensando en aquel amor que le tenía al bosque, iba y venía al lago, mojaba su piquito, iba y traía y dejaba caer la gotita al tremendo fuego que estaba consumiendo al bosque. Y le gritaban, no vas a poder solo. Y él seguía. Iba al lago, dejaba caer una gotita, hasta que Dios se apiada de esa obra de este pajarito y deja caer un chaparrón, una gran tempestad, y se apaga el fuego. Entonces los animales regresan y le dicen, ¿a poco tú solo pudiste hacerlo? No, Dios se apiadó de mí, pero yo lo que hice fue no huir. Le enfrenté al problema, aunque sabía que no iba a poder con una gotita nada más en el tremendo fuego que se estaba cerniendo sobre el bosque. Pero yo no lo apagué. Dios se apiadó de mí, se condolió de mí, de mi solitaria tarea que yo estaba realizando, y me hizo el milagro. Yo no iba a huir porque aquí nací, aquí me he desarrollado y aquí probablemente voy a morir. Yo no iba a correr. Nadie ni nada puede desbaratar la felicidad que yo he vivido en este lugar.
Así de que, por una conflagración, no se fue el pajarito. Ni yo tampoco me voy a ir por alguien que no sabe gobernar mi país y como dicen en metafísica, esto pasará. Así de que cuando alguien no sabe gobernar, crea zozobra, no en un sector. Cuando alguien tenga problemas para gobernar, puede hacer que haga problemas en un sector, pero cuando se están haciendo problemas en todos los sectores, excepto con aquellos que no trabajan o con aquellos que son vividores, algo malo está pasando. Y yo también digo, Padre Dios, sé que esto va a pasar. Muchas gracias y este fue mi punto de vista.